Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar a la viña». Él le contestó: «No quiero». Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: «Voy, señor», pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis». Palabra del Señor. El tema que nos propone hoy el Evangelio para meditar es justamente la pereza. Ir a trabajar a la viña, que es la parábola, el ejemplo que pone Jesús, es cansado. Antes y ahora. El trabajo del campo, antes más que ahora, es siempre cansado, sobre todo cuando se hace en determinadas épocas del año. Hace calor, las moscas, cómo deben doler los riñones cuando tienes que estar horas y horas agachado. Pienso en lo duro que es recoger fresas, por ejemplo, la siega, la vendimia. Es duro, cuesta. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Se va o no se va en función de qué? ¿De que cuesta o de que no hay amor suficiente? El viñador va a trabajar a la viña, o el recolector de fresas, o el obrero en una fábrica metalúrgica, por el dinero. Tiene que sacar adelante a su familia y él mismo tiene que vivir, pagar el alquiler o la hipoteca, hay que vivir, vale. Y afrontas trabajos que son pesados, algunos más que otros. Y se hace por el dinero. Estos 2 de la parábola, ¿por qué motivo debían hacerlo? Porque se lo había mandado su padre. Por tanto, por amor a su padre. Aparte de que si la viña era del padre, también era de ellos, ¿no? Era su herencia. Debían hacerlo por amor. El problema no está, por lo tanto, en lo que cuesta, sino en la motivación. ¿Por qué somos capaces de hacer determinadas cosas que cuestan por dinero y no somos capaces de hacerlas por amor? Algunas cosas, Otras, desde luego, no es así. Lo que hacéis, la inmensa mayoría de los padres, por vuestros hijos, no se paga con dinero. Y no lo hacéis por dinero. Al contrario, os cuesta dinero. ¿Pero qué hay ahí? Amor. No se puede decir lo mismo, por desgracia, en tantísimos casos de los hijos hacia los padres. Esos padres que se han sacrificado, a veces de verdad sacrificado, no encuentran la respuesta cuando ellos lo necesitan. No encuentran la respuesta a la que tienen derecho. Y esto, que lo sabemos y alguno lo experimenta en su carne, también lo hacemos con Dios. Estamos dándole a Dios la respuesta que Él tiene derecho a recibir. Pensemos en algunas cosas básicas. La oración, el rezo del Santo Rosario, la confesión. No digo la misa porque vosotros que estáis aquí y venís a misa, es decir, eso sí que lo hacéis afortunadamente. Pero solo eso. Mi mamá se quejaba mucho de mí y quizá ahora lo veo de otra perspectiva y le doy más la razón, porque decía que la llamaba poco por teléfono. Entonces, mi mamá no estaba con el WhatsApp, a ese punto no llegó,
que la llamaba poco por teléfono. Decía, pero mamá, si es que estoy muy ocupado, si es que estoy viajando, ¿cómo voy a estar llamándote por teléfono? Mamá, ¿qué tal estás? De todas formas la llamaba, pero se quejaba. Y al menos en parte yo creo que con razón. Queremos a nuestros padres, a los que han hecho tanto por nosotros, queremos a Dios. Porque este es el fondo de la parábola de hoy. O la pereza nos puede. ¿Y si hubiera dinero? ¿Y si hubiera dinero por medio? Era recién ordenado sacerdote, llevaba 2 años. La parroquia enfrente inauguraron un comercio. Era un comercio de droguería. Bueno, y yo abría la iglesia por la mañana a las 7:30 de la mañana para celebrar una misa con universitarios. Eran jóvenes que iban a la universidad y el grupo de jóvenes que había organizado en la parroquia a las 7:30 abría la iglesia para ir a la capilla a celebrar la misa con ellos. Ellos salían después a la universidad y yo me quedaba ya en la parroquia. La parroquia se abría más tarde para la misa de turno. Y recuerdo que un día abriendo la iglesia a las 7:30 de la mañana, mientras esperaba, era invierno, mientras que esperaba que llegaran los primeros de aquel grupo de universitarios, me di cuenta que en la acera de enfrente, en ese comercio que iban a inaugurar, había una fila enorme de gente. Una fila enorme. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, abren hoy ese comercio. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay esa fila tan grande de personas. Abrieron. La gente estuvo más de 1 hora haciendo fila. Era invierno, Me abrieron más tarde, la gente entró, yo celebré mi misa, salí, todavía estaban en la fila, no habían abierto. Bueno, la gente entró y después, curioso, pregunté a alguno de los feligreses, ¿lo he visto esta mañana? Hay mucha gente. Sí, es que habían puesto en algunos de los recipientes que contenían el jabón de lavadora, jabón en polvo, habían puesto una moneda, entonces todavía había las pesetas, habían puesto una moneda de 100 pesetas, bueno, que hoy sería el equivalente, si no recuerdo mal, a 60 céntimos o algo así. Bueno, habían puesto una moneda de 100 pesetas en algunos de los recipientes de detergente, es decir, o te comprabas 50 de recipientes o tenías que jugarte a la lotería de que había o no la moneda. Bueno, yo pensé, bueno, 100 pesetas, oye, que en aquella época 100 pesetas era algo, Bueno. ¿Y no vale más la Eucaristía? ¿No vale más comulgar? ¿No vale más estar con Jesús, que te dé un abrazo y dárselo tú a Él? ¿No vale más? Y no me refiero naturalmente a los paganos o a los paganos bautizados, ¿no? Hablo de los católicos creyentes, ¿no? Que hacían más de 1 hora de fila por una moneda que les tocaría o no, porque no es que estaba en todos los recipientes de jabón. Y por una moneda hacían más de 1 hora de fila y no les importaba que prácticamente era de noche, todavía no había amanecido, y hacía frío, recuerdo que hacía frío, y era más importante la moneda posible que comulgar. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es? ¿Estoy dispuesto a ir a trabajar a la viña del Señor por Él? Por agradecimiento a Él. Hablo, por ejemplo, de la vocación consagrada, de la vocación sacerdotal. Otras cosas, la oración, el rosario, la confesión, por supuesto la misa diaria. Es que no puedo. Bueno, si no puedes, supongo que habría mucha gente que querría estar en la fila aquella mañana y que no pudieron ir, pero aquello estaba, si no había 100 personas, prácticamente todas ellas amas de casa, que estaban allí para ver si tenían suerte comprando su recipiente de detergente, de la marca que fuera, podían tocarles las 100 pesetas. Pensemos en esto. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Le amo lo suficiente como para
agradarle, venir a verle, decirle que le quiero, decírselo aquí, que está en el sagrario, y decírselo en casa, ¿le amo lo suficiente? ¿O no? O solo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Yo sé que vosotros no sois así, porque estáis aquí. Pero yo creo que todos tenemos que preguntarnos, ¿puedo hacer algo más? Si yo llamaba a mi mamá de vez en cuando, ¿puedo hacer algo más? ¿Tengo que hacer algo más? Esta es la reflexión del Evangelio de hoy. Pero hoy también quiero decir otra cosa. Todos los años, en esta época, a principio de curso, hacemos una invitación. Una invitación, por supuesto, a los feligreses de esta parroquia. Llevamos muchos años. El prefabricado lo inauguramos en el año 2000 y este templo en el año 2003. Es que llevamos muchos años. Se han cumplido 20 años ahora. Precisamente un 20 de septiembre del año 2003 se inauguró esta iglesia. Y algunos sois feligreses de la primera hora. Seguro que hay todavía muchos que aún se acuerdan de aquel humilde y caluroso prefabricado, sobre todo en verano, donde atiborrados, abarrotados estábamos ahí celebrando la Santa Misa. Han pasado muchos años. Y todos los años en esta época hacemos esta invitación a vosotros y a los que ven esta misa habitualmente solo a través de YouTube. Esta misa del domingo la siguen 140.000, 150.000 personas. La conexión muchas veces son varias personas que están viendo la misa a la vez en una casa. Es extraordinario. La misa de diario, esta misa o la que se transmite desde Roma, tiene una audiencia solo en YouTube de entre 70 y 80.000 personas, solo en YouTube, más luego todo lo demás, por ejemplo, el WhatsApp y las replicaciones, Facebook, todo lo demás. Es extraordinario. Hemos puesto en marcha un método de evangelización que no existía y que está teniendo un éxito increíble. Esto también es una cosa que hacemos juntos, los feligreses de esta parroquia, por supuesto los sacerdotes. No hay nada igual. Ahora bien, no es suficiente. ¿Cuál es la situación que vivimos en este momento en la Iglesia? El otro día, hablando con el padre Javier, me decía, nuestros feligreses, vosotros, yo creo que no están enterados de lo que pasa en la Iglesia. ¿Por qué? Le dije yo, ¿por qué? Porque tú, le dije, como párroco, haces unas buenas homilías y por eso la gente escucha esta misa. Porque tú celebras dignamente la liturgia. Porque tú estás en el confesonario y confiesas y no le dices a la gente, esto no es pecado, no pasa nada, acuéstate con quien quieras o comulga si te apetece. No, porque tú das una doctrina católica. Pero ¿cuánta gente tiene esto? ¿Cuánta gente? Muchos, muchísimos incluso. Pero desde luego, no todos, ni mucho menos. Por eso es por lo que, además de ofrecer la Santa Misa, ofrecemos pequeñas comunidades. En este momento hay ya más de 500 pequeñas comunidades que llamamos escuelas de agradecimiento internacionales de 65 países, donde hay gente de Japón que se reúne con personas de Perú, o hay gente de Australia que se reúne con personas de Chile. Y por supuesto hay gente de Estados Unidos que se reúne con madrileños o mexicanos que se reúnen con argentinos. Pequeñas comunidades. Hoy es imprescindible. La situación es muy dura dentro de la Iglesia, el caos, el desconcierto. Un caos y un desconcierto generado incluso por quien tendría que dar seguridad
y en cambio da confusión. ¿Cómo vas a mantenerte vivo en la fe si te encuentras solo? ¿Cómo vas a saber qué es pecado y qué no lo es? Si puedes o no puedes comulgar, si no tienes a alguien que te ayude. Hemos creado estas pequeñas comunidades internacionales, discretas, es decir, no hay forma de identificarlas. Si viniera una persecución, nadie sabría que existen. Un grupo de personas se reúnen a una hora concreta, cada uno en su casa, mediante una videoconferencia. Y lo mismo que pueden estar hablando con un familiar de el tiempo que hace, están hablando de Dios. No hay forma de detectarlas y por lo tanto de perseguirlas. Este es el éxito de las escuelas de agradecimiento. Y todo esto ha nacido aquí, en esta parroquia. Esta evangelización nueva, moderna, aprovechando los medios de comunicación que hoy tenemos, tiene su origen aquí. ¿Qué damos? Espiritualidad, la nuestra, el agradecimiento. Por amor a Jesús hago las cosas. Por agradecimiento a Jesús me mantengo en mi matrimonio o en mi sacerdocio. Por amor a Jesús cumplo mis obligaciones. Llevo mi cruz de cada día, la de la convivencia, la de la salud, la de los hijos, la del marido, la de la mujer, la de los padres ancianos. La cruz de cada día, por amor a Jesús. Hay que sostener, hay que alimentar esta raíz del amor a Jesús. Escuelas de agradecimiento. Pero necesito formación. Necesito formación para transmitir la fe a los míos, a mis hijos, cuando puedo, a mis nietos. Necesito formación. Cada semana, un tema de formación. Nadie tiene en este momento, lo digo con humildad porque es obra de Dios y lo digo con orgullo. Nadie, y subrayo lo de nadie, tiene en este momento lo que nosotros ofrecemos. 12 cursos de formación en este momento. Y si Dios quiere, cada año uno más. 12 cursos de formación con 52 temas cada curso. ¿Os dais cuenta de lo que significa multiplicar 52 por 12? Cada semana un tema de formación. Y cada semana dirección espiritual. ¿Qué te dice el Evangelio de esta semana? Practícalo. Y luego, revisión. Eso es la dirección espiritual. Revisión en tu pequeña comunidad, en tu escuela de agradecimiento. Propósito de esta semana, vencer la pereza. Al cabo de una semana, ¿he vencido la pereza? En casa, en mi trabajo, con Dios, ¿he vencido la pereza? Si no tenemos una compañía que nos guíe, una dirección espiritual, todo se queda en el aire. Y ves que pasa el tiempo, los años, la vida, y sigues igual. Y sigues confesándote de las mismas cosas. Y te haces propósitos genéricos, tipo propósitos de primero de año. Este año voy a estudiar inglés y este año voy a adelgazar. Bueno, y al año siguiente repites los mismos propósitos que, por supuesto, nunca cumples. Hoy, tal y como están las cosas en la Iglesia y en la sociedad, es necesario vivir en una comunidad que te pueda hablar de la ideología de género sin que al cura le metan en la cárcel, como va a pasar ya pronto y como ya está pasando en algunos sitios. Es necesario. ¿Qué se pide? ¿Qué hay que dar para participar en una pequeña comunidad católica? Hay que dar algo, sí, que cuesta, efectivamente, el tema del Evangelio de hoy. Hay que vencer la pereza. Hay que dar un poco de tu tiempo, pero no hay que dar un poco de tu tiempo para venir a misa, lo mismo. ¿Y qué recibes cuando vienes a misa? Lo máximo, el Señor en la Eucaristía. Vienes a agradecer y te vas lleno. En una pequeña comunidad estás con la presencia del Señor en medio de los discípulos, como Él ha prometido. Recibes tu dirección espiritual semanal. Esta semana trabaja este punto.
analízalo. Recibes tu formación, te beneficias de las experiencias positivas y ayudas a los demás con las tuyas, pero tienes que pagar el precio de decir 1 hora a la semana, la que tú quieras, el día que quieras, la hora que quieras, 1 hora a la semana voy a dedicarla a formarme en mi fe, a estar con unos hermanos, a no dejarme engañar, como decía San Pablo, por tanto viento de doctrina. Invito a todos, los de esta parroquia, aquí hay muchísimas escuelas de agradecimiento en la parroquia, escuelas que llamamos presenciales. Invito a todos, también online, un día, 1 hora a la semana, el día que quieras, la hora que quieras. Si luego resulta que no has avanzado en la santidad o no has podido transmitir la fe a tus hijos, tienes que examinar tu conciencia para ver en qué has fallado. Porque no será cuestión únicamente de lo malos que son los otros. Porque generalmente las cosas van mal, no solo porque los malos son muy malos, sino porque los buenos son muy perezosos. El Señor nos manda a trabajar a la viña y lo que tenemos que hacer es decirle, por amor a ti, por agradecimiento a ti, voy, Señor. Y por supuesto, luego ir y perseverar. Y así sea.